vamos a centrarnos en el asunto de los espacios abiertos. Vamos a centrarnos en el tema paisajismo, pero un paisajismo que sea un paisajismo vivo, no solamente decorativo con respecto a que qué lindo se ven los árboles alrededor de o en las zonas abiertas. No, un paisajismo que tenga una función importante con respecto a lo que son las personas que van a habitar en este lugar. Cuando digo esto, ¿qué es? Hemos hablado varias veces en sesiones anteriores y desde el principio que ustedes tenían que hacer una lista de las actividades. Ahora tienen ya más definidos los espacios abiertos. Deberían ponerles así, espacio abierto 1, 2, 3, en los espacios donde puede haber actividades al aire libre. En cada uno de esos espacios que ustedes definan qué actividades ustedes proponen como diseñadores y organizadores del espacio abierto. Que los árboles no solo sean sombras, sino que también sean un lugar en donde la gente pueda, no voy a dar ideas, pero simplemente donde pueda llegar a dialogar, llevar unas sillitas, lo que sea. Ustedes decidirán qué funciones le van a dar a esos espacios. No es que es el espacio abierto y vean a ver qué hacen, no. Están programados. Esta gente necesita direccionalidad, necesita darles estímulos, necesita hacer el asunto de que tienen sesiones de huerta, por no decir nada. No voy a dar ideas porque ustedes, cada quien individualmente decidirá, que deberían de haberlo decidido desde hace varias sesiones y no lo han hecho. Sabemos que están concentrados en el asunto de la revisión de la propuesta que ustedes tienen. Sabemos muy bien que ya van avanzando. La verdad es que hay gran emoción y felicidad con respecto a eso, pero comencemos a darle importancia no solamente al espacio que quedan espacios libres, que intercalan con los espacios habitables y no sé cuánto. No, ¿qué tipo incluso van a llegar ustedes a proponer según la zona del lote que tenga cada quien, el tipo de árboles, si no es que hay árboles, bueno, los que haya, pero además qué otro tipo de árboles proponen para que se siembre, para que complemente ese diseño paisajístico? Así es que nada, los dejo con el profesor Guido y estoy escuchando. Adelante. Profe, ¿Alguien tiene alguna observación? Profe, hola. ¿Aló? Sí, ¿quién No sé, es? Mariana. Hola, Mariana. Hola, es que era para avisar que Michael no se va a poder conectar porque tiene problemas con el internet. De acuerdo. Entonces, nada más para De avisar acuerdo. eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos damos por enterados. ¿Alguien tiene alguna observación con respecto a esto que estaba yo mencionando de los espacios abiertos, del paisajismo, de las actividades que ustedes van a proponer? ¿Alguna pregunta? Nadie. Bueno, entonces los dejo con el profesor Guido. Y adelante, Guido, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, algo que me parece importante que noten, ¿verdad? Expresarles, es que al ver los proyectos de todos, al estar revisando lo que han estado trabajando, lo que entregaron el lunes, lo que han estado poniendo en Facebook, realmente hay varios proyectos y en general la intención de ustedes me tienen bastante contento. He visto avances significativos en términos de realmente lograr espacios con una gran fluidez. Todavía faltan muchas cosas, todavía hay muchos proyectos que se notan un poco sueltos, todavía un poco que tenían algunas ideas que se vieron en el inicio, por ejemplo, la relación con el contexto directo, con la ciudad, con el espacio que comunica directamente con el sitio, y de repente dentro del trabajo pues se ven los conjuntos y esa línea, ese espacio que significa la interacción directa con el contexto, sigue siendo una línea, sigue siendo un espacio
en determinado momento sin personalidad aún, sin una adecuada interpretación de los criterios que ustedes mismos han aplicado y han definido para la utilización dentro de su proyecto. Hay, como les decía al principio, una fluidez en muchos de los proyectos en términos de la utilización del espacio, del movimiento en el espacio, de cómo ya la gran mayoría de proyectos no se notan como una serie de módulos colocados colocados simple y sencillamente a lo largo de un sendero o a lo largo de un camino, sino que existen una serie de orientaciones que permiten realmente entender una propuesta espacial en la distribución de las unidades, y en ese sentido creo que, bueno, fundamental que sigan trabajando en esa línea, pero también muy importante y que desarrollen, la idea es que lo vayan desarrollando el día de hoy, desarrollen la personalidad y los componentes que caractericen los demás espacios del proyecto. O sea, cómo ustedes realmente van a definir espacios que son, a final de cuentas, ustedes no simple y sencillamente llegan a un lugar y atraviesan una puerta, caminan por un pasillo o caminan por un sendero y llegan al lugar en donde se van a guarecer o donde van a estar un rato y se quedan ahí, ¿verdad? Sino que tienen una gran cantidad de actividades que todos ustedes ya han ido determinando, que todos ustedes ya han ido definiendo, ya las hemos comentado, muchas son muy interesantes, han hablado de actividades específicas de vinculación con la comunidad, han hablado de una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con cómo el proyecto obedece a el potencial de interacción que tiene con ese contexto. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen ya esas imágenes de una forma muchísimo más clara, que el día de hoy, el trabajo en el que se van a concentrar hoy, de repente dejar un poquito de lado, al menos hoy, el desarrollo de los módulos específicamente, y hoy trabajen fuertemente en el desarrollo de estos otros espacios, como les digo, la línea de interfase con la comunidad, que en algunos proyectos se vuelve muy importante, en otros proyectos tienen conceptos un poco diferentes, pero igual hay que trabajar ese concepto. Y una vez que ingresan al proyecto, como les decía a ustedes, no solamente, y el usuario, ahí no solamente va a vivir el espacio interno del módulo habitable, sino que va a vivir los espacios diversos que ya por lo menos vi que había un desarrollo en algunos de ustedes bastante fuerte con respecto a la estructura de desarrollo de cada uno de los núcleos que están definiendo, algunos con un avance bastante importante en términos de cómo quieren que se perciba ese espacio, pero existen una gran cantidad de espacios exteriores más, en algunos casos incluso espacios que podrían estarse entendiendo en estos momentos como espacios residuales, pero que no lo son, simple y sencillamente son espacios con un enorme potencial de uso y con un enorme potencial de consolidación de las imágenes que ustedes están definiendo para ese proyecto, de consolidación de las ideas que ustedes están planteando. Entonces, empezar a intervenir todos esos espacios, empezar a definir los diferentes bloques que van a componer la propuesta espacial completa, y que los vayan caracterizando, los vayan trabajando, los vayan avanzando en términos de cómo quieren que esos espacios se perciban. Les decía Rolando hace un rato de que no es simple y sencillamente llegar y colocar un árbol por colocarlo, sino realmente de tener una noción clara de que ese árbol tiene unas características particulares, tiene una impresión, tiene una volumetría, tiene una capacidad en sí mismo de crear un espacio determinado, y esas mismas características también se van a afectar debido a a la forma específica que vaya a tener esa planta. Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo de la densidad, dependiendo del tipo de follaje y otras características que obviamente ustedes pues no manejan eso específicamente con las plantas, pero sí manejan los conceptos generales de lo que ustedes pueden querer para cada uno de esos espacios. Y esa personalidad, ¿verdad? Cada uno de esos lugares dentro del proyecto, ya irla definiendo y tener una idea bastante clara
de cómo se van estructurando, cómo se va pasando de un espacio a otro, cuál es la dinámica que se vive dentro del proyecto, cómo se llega al proyecto, cómo se mueven dentro del proyecto, dependiendo de las diferentes horas y de las diferentes actividades, qué es lo que el espacio les brinda a cada uno de los usuarios para poder tener una noción clara de lo que está sucediendo, ¿verdad? Había algún proyecto que vi que tenía una orientación por ejemplo, con un sendero principal muy grande que parecía una calle vehicular, ¿verdad? De un proyecto de este tipo, pues entonces enfocarlo en términos de su relación con el vehículo no se vuelve tan importante como realmente verlo en términos de qué posibilidades de interacción humana se generan en los diferentes espacios, en los diferentes lugares, qué características pueden ustedes ir desarrollando para que realmente el lugar tenga genere a partir de todos sus tratamientos un reforzamiento de las ideas que ustedes están planteando. Ahora están hablando de generar una intervención orientada a un grupo muy particular con unas características que ya ustedes han ido definiendo con la investigación y que ya las tienen bastante claras, pero entonces el espacio ahora debe tenerlo totalmente claro, ¿verdad? Muchos de los proyectos que he visto tienen un potencial de relación con el exterior, los módulos de relación con el exterior bastante fuerte, bastante bien definido, pero entonces es también empezar a ver reflejado en el conjunto esa relación espacial que se está generando con el módulo y su entorno inmediato. Entonces ver todas estas condiciones ya de una manera bastante más clara, bastante más estructurada y que les permita tener una aproximación que de la posibilidad de una claridad completa con respecto a todos los espacios del proyecto, que el plan maestro no sea simple y sencillamente, aquí está la entrada, aquí tengo un camino, aquí hay un sendero secundario y aquí llego a los diferentes elementos, incluyendo las áreas de servicio y los módulos habitables, sino que realmente se convierta en un entendimiento claro de cuáles son las diferentes relaciones con el terreno que se están dando en cada uno de los diferentes espacios. Entonces ya ver el juego de plazas, había proyectos que vi con una orientación bastante fuerte con respecto a una dinámica de movimiento dentro del espacio en donde la distribución de los diferentes elementos crean espacios internos con una gran riqueza y con una gran potencialidad y cómo entonces ahora esto se puede explotar de una manera bastante más clara, que no se convierta simple y sencillamente en un espacio ahí abierto que ustedes pueden transitar, sino realmente qué es lo que quieren en esos espacios, qué es lo que quieren lograr. Quieren espacios que tengan que tengan posibilidades de recogimiento y meditación, o espacios que más bien den la posibilidad del intercambio, que de repente los más jóvenes, los más pequeños tengan espacios para que también tengan actividades un poco más dinámicas. Y todo esto entonces estructurado a partir de estos diferentes espacios que ustedes van logrando. Como les digo, la idea es que ustedes desarrollen esto y lo resuelvan, si es posible, en su totalidad, ¿verdad? Para poder tener una claridad con respecto a cómo se estructuraría un plan maestro completo, ¿verdad? Un plan maestro no es simple y sencillamente generar una estructura de cómo funcionaría el proyecto en términos de sus diferentes funciones, sino establecer cuáles son las características que cada uno de los espacios del lugar va a tener para poder ser desarrolladas al detalle. Obviamente, ahorita es definir los parámetros generales de cada uno de esos espacios para poder saber exactamente qué es lo que consolidaría cada uno de esos procesos y avanzar en las diferentes ideas. Pero ahorita por lo menos sí tener la claridad completa de cómo va a funcionar cada espacio, de cómo quieren ustedes caracterizar cada uno de estos espacios y cuál es la intervención que quieren hacer más allá de los espacios internos, de los espacios arquitectónicos, sino ya tomando todo espacio disponible dentro de la propiedad y las diferentes vinculaciones que ustedes hayan podido establecer de visuales, por ejemplo, los proyectos que vi que aprovechan las pendientes en donde
los espacios habitables se colocan unos por encima de los otros para poder ir teniendo una apertura hacia el exterior. Entonces, cómo eso se refleja también en el tratamiento, en el manejo de los árboles, en el manejo de los diferentes componentes que se enfocan en una estructuración clara de las ideas que ustedes están desarrollando. Entonces, en ese sentido, es explorar y dejarse llevar con respecto a los sentimientos que ustedes quieren generar en cada uno de esos lugares, qué es lo que ustedes quieren que la gente sienta, qué es lo que ustedes quieren que la gente... recuerden que los espacios abiertos por lo general tienden a ser bastante dinámicos, bastante robustos, de acuerdo a palabras que se usan mucho en diseño urbano, y esta robustez se define a partir del potencial de uso del espacio, pero al final de cuentas es cada usuario el que la va a establecer, el que la va a definir. Pero cómo ustedes dan los criterios de percepción de ese espacio es lo que define lo que cada usuario va a tener como principal aprovechamiento de ese lugar. Entonces, ¿qué son todos estos conceptos que ustedes quieren manejar y cómo van a ir estructurando cada uno de los espacios? No sé si tienen alguna pregunta. Todo clarísimo, todos totalmente. Oh, claro, profe. Sí. ¿Cómo sería entonces la dinámica de hoy, digamos, en cuanto a las horas y a qué hora nos veríamos de vuelta o qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ok. Nos vemos a las 8:30. Ok, gracias, profe. Vean, una pequeña observación. Ajá. En algún momento, alguien, no me acuerdo quién, mencionó el asunto de la pregunta de que estaba pensando en unos pasos a cubierto para llegar al salón, digamos, de múltiple uso. Es importante que den un poquito de vuelta a que cada quien de ustedes piense en esa posibilidad o no. Cada quien tendrá su punto de vista y encontrará que es necesario, encontrará que se puede solucionar de otra manera, pero que regresar a las 8:30, hablemos un poquito de esto, porque es un punto importante a tomar en cuenta, si sí o si no. O sea, si está lloviendo, como los aguaceros que cayeron ayer y hoy, realmente uno se pregunta, pero después escampa, ¿verdad? Así es que a final de cuentas no es que llueve de la mañana hasta la noche. Es un asunto de meditar, de reflexionar. Sí. ¿Qué pasó? No sé quién ¿Alguien era estaba diciendo algo? que había puesto esto de los pasos cubiertos, pero ahora que me pone a pensar, pues en realidad sí tiene lógica para mí porque si yo, como los espacios digamos, de lavandería y de baños y servicios van a estar apartados. Pero Alejandro, dejémoslo para el asunto de las 8:30. Denle vuelta. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Ese tema que quería traerlo para que le dé un poquito de pensamiento mientras están proponiendo el asunto de los espacios abiertos. Y otro punto importante que ya yo lo mencioné en unas 2 ocasiones, que no se trata de hacer calles con respecto a lo que es todo una urbanización tipo condominio donde hay aceras que dirigen hasta Roma, todas dirigidas hacia el salón principal. Hablé incluso de la posibilidad de que igual que uno atraviesa espacios verdes, hay algún tipo de cosa informal donde uno se pueda de alguna manera guiar, pero que no necesariamente sean como si fueran caminitos para llegar a la escuela. ¿Por qué? Porque eso le quita la espontaneidad a un espacio abierto, verde, entre árboles, donde puede haber una gran flexibilidad y no una gran direccionalidad. Eso también depende de cómo lo enfoque cada quien. Pero sí es importante que no se vea. Hay 2 o 3 diseños por ahí que están tan marcados que se ven todo un montón de arterias importantísimas en donde tienen más importancia que las viviendas mismas. Y es un signo de pregunta que yo pongo. ¿Creen que es tan necesario? Si de alguna manera hay muchas formas, eso es parte del paisajismo. ¿Cómo hago
mis arterias de comunicación que pudieran estar semidefinidas, pero que no son tan estrictamente ni pavimentadas, ni con no sé qué, X, W, Z material. Eso va a ser parte del diseño. Uno se asoma desde su casa y lo que ve es un montón de caminitos de concreto, lo que ve es un montón de caminitos de qué sé yo, de ladrillo, de lo que sea. A final de cuentas, uno se siente como en una comunidad urbanizada y más bien es el asunto de ese disfrute del campo. Entonces, buscar una forma de que puedan, sí, tener una direccionalidad o una guía hacia los espacios, sea de lavandería, sea del multipliuso. En fin, cada quien tiene proyectos diferentes y está ubicado en formas diferentes, pero que le den también pensamiento a eso como parte de la utilidad del espacio abierto. Lógicamente que no, por ejemplo, espacios que tienen funcionalidad, que ustedes lo van a definir hoy, cuando nos reunimos a las 8:30, cada quien va a tener, porque lo han evadido y lo han evadido y lo han evadido y no lo han enfrentado. Tienen que tener una listita de, y pongan en la planta, espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. Espacio 1, tal cosa, tal otra y tal otra. Espacio 2, se va a dedicar a tal cosa y tal otra. Espacio 3, huerta y no sé qué y no sé cuánto, X, W y Z. Pero es parte de un diseño, es parte de una funcionalidad integral que cada quien de ustedes, con la libertad que tienen, lo van a proponer. No es que tenemos que hacer una lista y todo el mundo tiene que cumplir, no. Cada quien tiene una funcionalidad que propone, que cree que es la óptima. Eso es abierto. Bueno, ese es el punto. Entonces, con respecto a los árboles, a los arbustos o lo que vayan a poner, es importante, no es que van a ir a hacer una especialidad y se van a ir a estudiar botánica y etcétera, etcétera, pero de acuerdo a la zona, de acuerdo al clima, de acuerdo a la ubicación que tiene su lote, deberían saber más o menos una lista de los árboles que son más comunes en esa zona que ustedes escogieron, que cada uno de ustedes escogió. No es lo mismo estar en Punta Arenas, por decir algo, que dar una propiedad en Atenas, ¿verdad? Estoy hablando nombres en el aire. Pero eso es importante saber, porque a final de cuentas, si yo quiero reforestar y hacer parte del diseño, proponer qué voy a sembrar, qué propongo, un árbol es tan diseño como una columna. Poner un árbol es tan diseño como poner una ventana. Es exactamente un elemento más arquitectónico como parte de un conjunto integral. No es una decoración agregada, como lo dijo el profe. Es un asunto en donde todo está pensado. Los que existen, existen y les saco provecho, pero ¿qué otros voy a poner para que realmente, si quiero que sea sombra, si quiero que sea arbustos pequeños que forman X, W, Z, es que si doy ideas, simplemente voy a estar diseñando y no se trata de eso. La idea es que cada uno de ustedes diseñe como quiera y proponga como quiera. Ahora han estado mucho en planta y ubicados en que el trabajo ha sido excelente y vuelvo a felicitar porque la verdad que yo me quedé dándole vuelta al asunto y con mucho entusiasmo, sobre todo por ustedes, porque veo que se han ido encaminando bastante bien. Sentí que había alegría, sentí que había emoción, que lo estaban haciendo con pasión, con amor. Eso es lindísimo, se siente una energía muy linda en el grupo. ¿Comentarios? ¿No comentarios? Profe, a mí no me queda claro sobre si tenemos que reflexionar sobre pasos techados del área de servicios a todas las habitaciones o si pasos techados entre el comedor, los baños. Totalmente abierto. Reflexionen con respecto a qué piensan de esa comunicación, techada o no, de dónde a qué, a cómo, dónde. Es totalmente libre de que ustedes piensen y lo discutimos a las 8:30. ¿De acuerdo? Perfecto, No profe. es, porque a final de cuentas, si se toman decisiones ahora, de ahí está dándose la decisión, entonces esto es lo que tienen que hacer como un librito en donde tienen que cumplir requisitos. No, ese no es el tema. El tema es qué piensa cada uno de ustedes al respecto. En libertad total. Pienso que lo mejor sería porque yo creo que se puede hacer de esta manera, de la otra, y cuando hay un aguacero pasa esto, pasa el otro. Cada quien piénselo. Reflexionen. Se tocó el tema, alguien lo tocó el tema y nadie más, nunca más se volvió a mencionar. Es importante porque tenemos que ir amarrando todo el conjunto, si sí o si no. No es que uno llega con techos y el otro llega a medios techos o el otro, no sé.
Ustedes vean a ver y llegamos a una conclusión conjunta. Si es del caso, lo hacemos por votación o lo que sea, pero lo importante es que se pongan a reflexionar al respecto. No lo hablemos ahora, 8:30. Son 20 para las 6, creo yo. Bueno, no sé, estoy viendo un reloj que no es como no tengo la computadora, aquí veo una pantalla negra con una foto de María Paula, nada más, y yo arriba. Nunca había usado el teléfono con Zoom. Eso es, simplemente reflexión. Repito, hagan una listita de los lugares, pónganle la actividad que quiere cada uno. Y hay un punto que me está faltando. Al inicio hablamos de que si había algún lugar para algún vehículo de algún tipo, veámoslo a las 8:30, a ver si alguien está proponiendo algo o no, y hablemos al respecto para que todo el mundo esté más o menos parecido, y no que uno no tiene nada, el otro sí tiene 5, el otro no tiene, ¿me entienden? Generalicemos para poder hacer un poco más homogeneidad, porque si no vamos haciendo en esos servicios básicos. No me acuerdo qué tan definido estaba entre ustedes, porque el programa incluso recuerden que lo vimos entre todos. Así es que es un punto que nos queda por aclarar. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Yo quería ver si, creo que esto responde a la inquietud de varios otros compañeros, si podríamos planear de alguna forma que tal vez en la sesión de mañana, que están los 3 profes, creo, como tener un espacio cada uno, como de un par de minutos por persona, un minuto por persona para mostrarlo de cada quien y como tener como una retroalimentación personalizada de cada quien, como que se diga, bueno, en su proyecto esto y esto, en el suyo tal, porque siento que sí sería valioso para varios, incluyéndome a mí, como tener comentarios específicos sobre mí. Es algo que quería evitar porque quería que hubiera libertad de pensamiento y de autorreflexión y de autocrítica. Los comentarios que se han hecho generales van dirigidos a una forma general de verlo, pero que cada quien vaya aprendiendo. Cuando uno está en una oficina, uno no le pregunta a nadie si voy bien o si voy mal. Lo mencioné el otro día. Si nos vamos en una revisión convencional de taller, vamos a caer en un asunto de opiniones que son dirigidas con gustos personales de los profesores. Y eso no me parece positivo. Pueden presentar si tienen inquietudes, eso lo podemos hacer. Que cada quien presente y tiene alguna inquietud en especial, pero yo quisiera que sea con la mayor libertad posible sin estar esperando que el profe me diga si voy bien o si voy mal, si está bien o si está mal, si está bonito o si está feo. ¿Por qué? Porque Sí, ustedes tienen el criterio suficiente, van por buen camino, están bien. Tengan la seguridad de que están logrando cosas positivas. Si alguien tiene dudas con respecto a su desarrollo, muy bien, bienvenida a la pregunta. Pero no analizar en revisión tipo taller tradicional, en donde realmente lo que hay es una dependencia de lo que piensa el profesor. Es algo que hemos repetido y quiero dar mucho énfasis con este tipo de grupo que tenemos ahora. Mucho. Porque siento que tienen la capacidad y la suficiente madurez para tomar decisiones y saber realmente, pregunto porque tengo duda con esto. Ok. Sí, estoy de acuerdo, sí, como en dudas específicas, tal vez un minuto para cada uno. Correcto, porque si no nos vamos en cuestiones y entonces mientras habla Ricardo, después habla Guido, después hablo yo y cuando nos damos cuenta es que han pasado 10 y los del resto se quedaron en el aire. Y al final de cuentas son opiniones que hasta cierto punto se vuelven un poquito personales. Personales en el sentido de que en el momento, por eso yo las revisiones de taller tradicional no estoy de acuerdo, porque hay mucha direccionalidad con respecto a lo que deberían ser las cosas. Y eso no permite a una persona de 5º año terminar de confirmar su potencial, terminar de confirmar su creatividad. Sí puede tener ciertas dudas, como uno puede hablar con un colega o con una colega, tengo estas dudas, ¿qué pensás? Que no necesariamente uno va a hacer lo que le digan, pero al final de cuentas es una inquietud que comparto con mis colegas, con mis personas allegadas. Estamos haciendo un proyecto parecido y qué sé yo, y vos qué pensás de esto o lo otro. En ese sentido puede ser. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a darnos cuenta que estamos bien o que de alguna manera yo debería revisar un poco más esa duda que tengo. Desde ese punto de vista, sí.
Pero revisión a nivel de que, mire, va bien por aquí, pero entonces busque por allá, a mí no me parece no sé qué. Porque entonces ahí caen sin querer. Yo ya estoy muy acostumbrado a la objetividad total, pero prefiero que sea más abierto. Quiero que entiendan que esto va a ser muy beneficioso para ustedes. Van bien, confíen en nosotros. Confíen, por favor. Perfecto, gracias, profe. ¿De acuerdo? Ok. Gracias por traerlo a colación. Me parece excelente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo quería preguntar algo, pero más con respecto a la entrega. En este Ajá. taller, ¿cómo funcionan las entregas? Digamos, si nos dan como requisitos de que tenemos que entregar para entregar todos como algo similar o no, o cómo es. No. Ustedes van a, ya hablaré. Por ahora, concéntrense en hacer lo mejor posible y solucionar lo mejor posible. En este momento lo que yo les puedo decir, y eso está en el programa total grande que se hace normalmente cuando estamos en clases en vivo. Esta vez no lo puse porque a final de cuentas es toda una direccionalidad con respecto a mínimo, pero lo que siempre se ha dicho en el taller es presente los elementos necesarios que expliquen su proyecto de la mejor manera posible. Otra vez, volvemos a criterio personal. ¿Cómo quiero que una persona, mi cliente, entienda qué es lo que le estoy tratando de expresar para que entienda el proyecto que le estoy diseñando? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal otra? Sí, bueno, y usted me pregunta, ¿y qué? ¿Tengo que hacer cortes? Y yo pregunto de vuelta, ¿usted cree que en un proyecto de este tipo, para mostrar determinadas cosas, es necesario un corte? Lógicamente que sí, porque estamos en arquitectura. ¿Que una planta que no se quiere? Lógicamente que sí. ¿Una planta de conjunto? Desde luego que sí. ¿Que una planta de cada una de las habitaciones? Desde luego que sí. Entonces, al final de cuentas, caemos en cosas que ustedes tienen que saber que sí deberían presentar. Y no una lista, check. Una, ya lo hice, check. Check. La respuesta es, tienen que presentar lo que realmente explique su proyecto sin palabras. Así, tan simple. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. En realidad es una oportunidad como para dejarse flotar y para dejarse sentir qué puntos débiles tengo que debo reforzar antes de salirme a la calle a jugarme la vida con respecto a lo que me vaya trayendo el futuro de acuerdo a mi esfuerzo. Cada quien va consiguiendo no lo que le tiene la suerte, cada quien va consiguiendo en la vida lo que se impone y lo que se propone lograr. Eso es un hecho total. No es cosa, es que ese tipo tiene mucha suerte, es que el otro tuvo, qué sé yo, se ganó la lotería. No, nadie se gana la lotería. Cada quien hace su camino y cada quien en esta vida pinta en su lienzo en blanco lo que quiere que sea su vida. Así es. Ese es el último consejo antes de que se vayan a trabajar. Pinten su vida de acuerdo a como ustedes quieren en su lienzo. Es un lienzo en blanco. Lo que pasó ayer ya no existe. Píntenlo de ahora en adelante con el color, la forma y el sentido que ustedes quieren darle a su vida y a su creatividad. Está en manos de ustedes, es una gran responsabilidad, pero responsabilidad con alegría, con sonrisas, con amor a lo que hacen. Pregúntense realmente si ustedes sienten pasión por la arquitectura o lo están haciendo por cumplir y llegar a un título. También piensen. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias, Meli. Acepto. Qué simpático. En el teléfono se ve la imagen pequeñita en el centro de la pantalla. Es que es primera vez que lo veo en Zoom. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, espero que hayan apuntado, que tengan en la memoria lo que se ha mencionado, pero sobre todo liberación. Liberación, no del partido, sino liberación de la mente, liberación del sentimiento, liberación de la creatividad y flexibilidad. Libertad y flexibilidad son dos términos que ustedes tienen que comenzar a disfrutar, a digerir, a desplegar, como un ave que comienza a abrir sus alas y comienza a aprender a volar. Así tan simple. ¿Alguna otra observación? ¿Nadie más?
Bueno, silencio total quiere decir que están muy conformes con todo, no hay más inquietudes. Nos vemos a las 8:30. Faltan, no sé, el reloj está medio atrasado, pero como 10 para las 6. 10 para las 6, sí. Nos vemos a las 8:30. ¿Cómo? ¿Qué hora es, Guido? 10 para las 6 falta, sí. Ah, bueno, o sea que está bien este reloj. Bueno, es que estoy aquí, siempre veo el reloj en la computadora, pero aquí en el teléfono no lo puedo ver. Nada, entonces, adelante, con emoción. Vuelvan a retomar ahora en los espacios abiertos con emoción. Piensen que están debajo de ese árbol, piensen que están interactuando con determinada, con determinada energía que ustedes quieren darle a esas personas para que se acerquen, para que compartan, para que aprendan a ser solidarios con respecto los unos a los otros, para que aprendan a intercambiar opiniones y crecer juntos. Eso es lo que ustedes van a proponer. Y también para que tengan espacios de relajamiento, para que tengan espacios de ir lavando de dolor, ¿cómo se dice? El dolor del corazón guardado, tanta cosa que se guarda el ser humano en situaciones normales. Ahora imagínense en personas que están huyendo, en personas que han estado pobres, que no tienen ni que comer ciertos días de la semana, etc. Nos vemos a las 8. ¿Alguna otra cosa antes de despedirnos parcialmente? Bueno, espero que ya estén trabajando entonces. Muchas gracias, suerte y adelante. Con mucho amor, vamos, pongan los motores, arranquen, Gracias, profe. vámonos. Bueno, chao. Gracias, Hasta chao. luego. Gracias, Gracias. 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 Qué lindo grupo. Cada vez me emociona más. Qué lindo grupo. Lindo, lindo, lindo. Hasta luego. Sí, gracias. Chao. 8:30. Chao. Qué simpático como se ve en el teléfono, Guido. Estoy como chiquito con juguete nuevo porque no, incluso hasta le tenía temor a entrar Zoom en el teléfono. Comenzando porque ni siquiera tenía la aplicación en el teléfono. Lo que se ve son menos Pero cosas, bueno. digamos. Puede ver menos pantallas, menos cosas, pero al final de cuentas es una aplicación que también está hecha mucho para eso, para poder conectarse hasta con el teléfono y formar parte de grupos de trabajo. Entonces, sí. Muy bien, Guido, porque uno incluso, de la pantalla que estaba diciendo yo, negra, con un cuadrito donde estoy encima, si tengo el video conectado, y en el centro la fotito de la persona que está hablando. Que está hablando, sí. Como muy arquitectónico, como muy simple, muy depurado. Sí, La pura vida, me computadora encantó. también tiene esa opción, pero la que usa por defecto es la de poner el mosaico de fotos y de videos. Correcto. Y es que también es otra cosa, que el teléfono mío, del cual yo estaba enamorado porque era el pequeñito, que era muy fácil de llevar en cualquier lugar. Total que después de 8 años y medio, que es una maravilla, pobre teléfono, lo amaba tanto, yo no quería deshacerme de él, por eso no lo cambié nunca. Hasta que un día simplemente me lo robaron y tuve uno nuevo. Entonces, este es más grande. Claro, en este no es que sea gigantesco, pero es más grande, todo tiene otra posibilidad de visual muchísimo más cercana a uno. Parece mentira, pero el tamaño, lo que me gustaba era más que todo el teléfono llevarlo, porque a final de cuentas, pequeñito para mí es más fácil de manejar a nivel de transportarlo. Pero esto también me da la posibilidad de que evito meterlo en el bolsillo, que para el cuerpo, meterlo contra el cuerpo es muy dañino con respecto a las corrientes electromagnéticas negativas. Terrible. Y cuando sea 5G, nos vamos a carbonizar. A carbonizar, sí, es que pero bueno, yo no tendré teléfono. En ese momento, bueno, igual, como van las cosas, el 5G va a llegar aquí dentro de 20 años. Ojalá, Guido, que el universo oiga esas palabras. Bueno, pues muchas gracias. La semana entrante, que es libre, tal vez, Guido, podemos hacer la sesión de... ¡Ay! Te llamo un segundo por el WhatsApp. Ok, un segundo. Bueno, chao.
Se van a dividir en 3 grupos, en aulas separadas, en espacios separados. Y ese grupo va a intercambiar ideas con respecto al tema de las comunicaciones al salón principal, las comunicaciones entre las casas, si creen el asunto de que debe haber espacios y conexiones techadas para llegar a los diferentes puntos o no, y por qué sí o por qué no. Y por otro lado, sacar una conclusión con respecto a lo que se me fue el otro tema que había puesto yo como punto de discusión. Se hablaba de las comunicaciones entre los espacios con respecto al techo y con respecto a la superficie sobre la que se camina, digamos, las posibilidades de integración en Correcto. ese sentido. Una cosa son los senderos de comunicación o las vías de comunicación o por dónde va a caminar la gente, y por otro lado, si se necesita toda una trama formal, total y absolutamente como si fuera una urbanización, o si es en realidad mixta, o si es una forma informal, no sé. Pero eso lo van a decidir cada quien individualmente. Pero lo que tienen que definir es el asunto de si se necesita que haya espacios techados por todo lado para que la gente pueda llegar al salón principal o pueda llegar al punto de la lavandería o este tipo de cosas de los servicios generales. Ese es el punto. Tienen 6 minutos para discutir el tema. Nos separamos ya y vuelve con una respuesta. Están abiertos los grupos, nada más es de pasarse. Listo. Hay ¿Cuántos grupos quedaron? 3. 3 grupos, ¿sí? Ah, es que aquí yo veo sesión de grupo pequeño, break out room 2. Sí. Es que usted como no está como host, sino que nada más llega o sea, está como, entonces Claro, a usted también le aparece la invitación. Ujú. y les llega a ellos. Sí, exactamente. Entonces usted nada más se queda ahí, no va a la, entonces aparece como que usted Yo está no en voy a uno de los grupos y no, entrar. usted está en uno de Yo los no. grupos y no asistió, se quedó el rebelde aquí. El rebelde se quedó por detrás. Los rebeldes se quedaron por El detrás. rebelde, sí. Pero bueno, Ay, ay. vamos a ver cómo les va con la discusión. ¿Con la qué? Con la discusión. Ah, con la discusión. De no sé, qué conclusiones tendrán. A mí me parece, entre más lo pienso, más me parece una maraña de techitos por todo lado, que a final de cuentas hace que todo el espacio abierto se vuelva sucio, Ujú. se Sí, vuelva interferido, se vuelva violentado. Eso es lo que yo siento. Entre más sí, lo pienso, más lo siento. vi pocos, muy pocos, pero sí vi algunos que tienen como una intención en donde la misma geometría que define el módulo es la geometría que están usando para definir el espacio. Entonces eso en determinado momento les puede dar resultados que integren de una mejor manera las diferentes espacialidades. Pero bueno, y vamos a ver cómo lo desarrollan. A ver, es que además, Guido, se vuelve muy, muy personalizado porque cada quien tiene un proyecto con una zonificación diferente, Sí, claro. con una distribución de viviendas muy diferente. En fin, pero lo bueno es ponerlos a dialogar. Eso es lo más importante. Esos procesos para mí, los procesos en sí son más valiosos que los resultados.
Sí, claro. los resultados a nivel de decisiones finales, sino que la experiencia de intercambiar ideas, ponerse de acuerdo. El proceso colaborativo es muy importante en la formación de un individuo. Totalmente. Vamos a ver. No les gusta mucho, pero bueno, es parte de... Yo sé que no, porque estamos acostumbrados cada vez. En el siglo XXI, el individualismo es total y absolutamente lo que impera. Exactamente, pero yo creo que sí, he visto que han estado trabajando muy, muy bien en grupo. Realmente es un grupo que se ha llevado bastante bien Correcto. y eso Correcto. es agradable de ver. Sí, sí, es muy positivo ver cómo pueden. Claro, siempre hay gente que lleva la batuta, precisamente ahí es donde en lo colaborativo hay gente que participa más, hay otra que simplemente escucha y llega un punto donde da una opinión, pero ya escuchó a los demás y como que tomó un bando. Ujú, ujú. Pero bueno, eso es parte también de aprender a escuchar y reflexionar y decir, yo me uno con esto. No todo mundo es participativo en el sentido de proponer, pero sí de reflexionar. Sí, eso sí. Ay, qué día más largo, más cansado, tanta cosa que me sucedió hoy, qué horror. Sí, Estuvo muy ya, fuerte mi día estuvo realmente fuerte. fuerte. Segundo para aceptar aquí a Catherine que está, vamos a ver, Está que aquí entrando. está entrando, sí. Vamos a ver si automáticamente entra en un grupo o no, yo la asigno. Ya lo habías puesto en algunos, seguro. Aquí está. Hay que decirle nada más. Si quiere, le comenta que le vamos a pasar a un grupo. Catherine, Catherine, Sí, bro, la ya van a la puedo ubicar en un conectar. grupo que están discutiendo sobre el asunto si pasos techados o si no pasos techados. Están en grupos de discusión. Usted la va a pasar a uno de esos grupos. Está bien, gracias, bro. ¿Ok? Ya. Aquí vengo, hola. Vamos a ver, nada más ha estado funcionando esto bien de los grupos. Nada más que si no logro ver, porque he visto que incluso en las que son, digamos, en las que no son pagas, como digamos, las personales que tenemos, también deberían permitir esto, Sí, pero no sé la vez pasada por qué no salió, porque estaba viendo un lugar en donde me dicen que hay que meterse para activarla. Y me metí a activarla y a mí no me sale la opción. en la privada, Ajá. en Voy. la de la UCI eh, eh, y por qué. No solamente sí o no, sino por qué. A ver, expongan sus conclusiones, por favor. Estamos grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, ya que si quiere comenzamos nosotros, éramos el grupo 2, pero no importa. No Yes, importa. adelante. En nuestro grupo era conformado por Naila, Alejandro, las dos Sofías, Daniel y Gualberto. Y no sé si me hace falta una persona, creo que sí, pero no estoy seguro. Lo que estuvimos hablando fue que con respecto a los caminos cubiertos o la cobertura para los diferentes puntos, eso dependía mucho de la distribución que tuviéramos del proyecto. Si el núcleo húmedo era común para todos, era mejor desarrollar como puntos estratégicos de cobertura que generaran el recorrido hasta llegar ahí. O si teníamos puntos, esos núcleos húmedos de lavandería y servicios sanitarios repartidos por diferentes proyectos, podrían Ajá, ser algunas pequeñas conexiones que llevaran hasta ahí para la emergencia, únicamente desde las viviendas hasta los ajá, núcleos y nada más, que todo lo demás fuera descubierto. ajá. Bien, ok, de acuerdo. Escuchemos a otros grupos. A ver, muchas gracias. Nosotros, el grupo 3, conformado por Benjamín,
Milagro, Melissa, Katy, Roy y Jesús opinamos que no es necesario los pasos techados. Ah, y Mariela también, perdón. Que en el área de servicios sí es necesario que si es posible los servicios se conecten, pero no consideramos necesario que cada habitación se conecte por un paso techado. Em, Tampoco consideramos que sea necesario que haya un camino duro de cemento que guíe el tránsito hacia cada habitación. Podría ser algún material más permeable y que se podría Ajá. jugar con el camino para generar pequeños espacios donde uno podría escampar sin tener que generar un recorrido techado. Está bien. Bien, muchas gracias. Tercer grupo. Callado el tercer grupo. Bueno, yo no sé cuál número de grupo somos, pero el nuestro No estaba importa, el que falta. conformado por Fared, Alejandra, Paola, Joaquín, Katia, Alex, y no sé si me falta alguien más. Y no nos dio tiempo de terminar de concluir, pero los compañeros que expusimos el proyecto, llegamos a la conclusión que no es necesario y que tenemos muchos caminos, algunos casos se están manejando las texturas de piso y no lo consideramos necesario. Ajá. Bien. Profe, perdón, acotando como a eso, estábamos viendo uno que es el de Pau y también el de Joaquín, que ellos estaban comentando que como dentro de los flujos principales que ellos tienen, están usando árboles de gran tamaño, entonces que eso puede funcionar hasta cierto punto como un tipo de resguardo, que no es total, pero por lo menos puede retener un poco del agua, Ajá. como depende, ¿verdad? De la lluvia, claramente. Pero Sí. el asunto sería como que tal vez eso pueda funcionar en una pequeña medida, como para poder moverse y transitarse sin tener que tener como una conexión como más rígida. De Y acuerdo. también habíamos dicho algo como de niveles de vegetación que pueda funcionar, ya sea de mayor escala a menor escala, y que eso vaya marcando como unas diferencias entre texturas ya sea de piso o para marcar diferencias entre módulos, por así decirlo también. Ajá. Bien. Bueno. Pero esos, digamos, son soluciones. Y en este caso, ¿por qué? ¿Por qué, profe? ¿Cuál es la razón de tomar esas decisiones? Que los otros dos no los dije, bueno, más o menos dijeron, pero no mucho. Yo siento que a nivel propositivo, bueno, ya eso es algo personal, sería tal vez como un grupo, no sé qué Ajá. opinen, Bueno, ¿qué pero piensa como que usted está hablando? a nivel personal considero que si yo tengo una serie de elementos que están marcándome el diseño o marcándome los flujos, siento que si quiero generar elementos sorpresa en lugares definidos o lugares específicos, o lugares más bien diseñados, si tengo un flujo como más marcado con unas cubiertas, me va a perder el sentido de ciertas sorpresas que quiero dar en el espacio. Ajá. Sí, Entonces, porque hay eso una puede ser como, direccionalidad. ajá, eso puede jugarme como en contra. Y estéticamente, tal vez la propuesta vaya por un lado, no sé si estéticamente, sino como compositivamente, la propuesta va como en otro rollo diferente a lo que las cubiertas me pueden ir guiando. Ajá. Ajá. Bien. Bueno, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Sigamos funcionando como una opinión de flexibilidad y de libertad. Siento que sería importante que queden por escrito las tres opciones de los tres grupos. Por favor, los tres grupos escriban sus conclusiones, las suben a la página de Facebook y mañana simplemente las repetimos
y que cada quien seleccione a qué se puede acoger o puede hacer una mezcla de uno con la otra, pero demos la flexibilidad de que los 3 puntos de vista de los 3 grupos sean tomados en cuenta. Me parece que es lo más justo. Y les da más, ¿por qué? Porque a final de cuentas cada propuesta es diferente, cada proyecto es diferente, las condiciones de cada una de las propuestas varía. Entonces cada quien tiene la flexibilidad no de acogerse a una determinada, sino que puede seleccionar una parcial u otra. ¿Me entienden? Hay más libertad de selección y no simplemente una sola para meterse todo el mundo en el mismo cajón. Si les parece, votamos de aprobación o no, o prefieren una sola para todo el mundo. ¿Qué prefieren? O flexibilidad. De acuerdo. Flexibilidad, profe. A mí también me parece mejor la flexibilidad. De acuerdo. Flexibilidad. Sí, igual. Okay. De buena era la parte de flexibilidad. Ok, entonces, ¿quién más? ¿Todo el mundo está de acuerdo con la flexibilidad? Sí, flexibilidad. Perfecto. Sí, claro, flexibilidad. La vida debe ser flexible, debe tener ciertas condiciones de respeto hacia lo que es los derechos de los demás, pero la flexibilidad es importante. Entonces, hagamos una cosa, por favor, otra vez repito, cada grupo escriba los puntos que sacaron como conclusión y publíquenlo como grupo, no sé, pónganle simplemente el número que tenga el grupo, no sé, digamos que el primero que presentó, nombrémoslo grupo 1. El segundo grupo, nombrémoslo el grupo 2. El último que presentó, nombrémoslo grupo 3. Y me parece que es importante, aunque Fares ya dio una opinión personal, pero estoy en el grupo también, yo pondría digamos, los argumentos que yo le dije a Faret del por qué. Los otros grupos también traten de explicar un poquito el por qué están poniendo esas conclusiones. Lo vemos mañana, en la sesión de mañana. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto, profe. Perfecto. Ok. Gracias, hasta luego. Perfecto, que pasen muy buena noche. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, profe. Chao, chao. Qué lindo escuchar todos los adioses. Adiós. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Buenas noches. noches, chao. Yuhu. Chao. Hasta mañana, profes. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Mil gracias. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Guido. Sí. El asunto tiene puntos álgidos que son como de encanto.